hermanos, vamos a seguir con este gran tema, el tema religión y evangelio. ¿Son compatibles? Pues veamos. Lo religioso, un peligro. Estando las cosas como he intentado explicar, se comprende del peligro que entraña lo religioso y que sin duda vio claramente Jesús, tal como los relatos del Evangelio describen. Baste pensar que su vida y su comportamiento provocaron una serie de casi continuos enfrentamientos y conflictos con los jerarcas religiosos, sumos sacerdotes, maestros de la ley, y también y observantes ritualistas fariseos. Conflictos que terminaron en una condena a muerte cuando los responsables de la religión llegaron al conocimiento o al convencimiento de que la religiosidad de Jesús y la que enseñaba e imponía a los hombres del Sanedrín no solo eran incompatibles, sino que lo que Jesús hacía y decía y era, para el Sanedrín, un camino extremadamente peligroso. Un camino que por eso mismo era necesario y urgente quitar, atajar, que desaparezca. Esto fue lo que llevó a aquellos expertos en religión y a ver la necesidad apremiante de una decisión tan fuerte que vino a ser brutal, determinadamente. Esta decisión se tomó a partir del siguiente razonamiento. Escuchemos. Si ellos, los responsables y máximos beneficiarios de aquel sistema social, político y religioso, permitían a Jesús seguir adelante, estaban en peligro de verse destruidos y aniquilados los que afectaría a ellos mismos, al lugar santo, el templo, y a la nación entera. Lo dice Juan en el capítulo 11, versículo 48. Por eso, sin darles más vueltas al asunto, aquel día, decidieron matarlo. ¿Y todo esto por qué? Lo del niño a su padre. ¿Por qué, padre, esto y no lo otro? ¿Qué vieron los hombres de la religión en la conducta de Jesús para sentirse amenazados? El pueblo y el templo, y en peligro inminente de desaparición si dejaban a Jesús continuar haciendo lo que hacía. Este era
el peligro de los religiosos. Veamos ahora, importante, muy importante, más que ninguno. Jesús profeta, hombre de Dios, humanización de Dios. Para responder correctamente a esta pregunta capital, es necesario tener muy claros estos tres conceptos. Primero, Jesús profeta. Segundo, hombre de Dios. Tercero, Jesús humanizado de Dios. Veamos por partes. Jesús profeta. Nos documentamos. Hay dos pasajes en evangelios sinópticos en los que el mismo Jesús, en quien se atribuye la cualidad o condición de profeta, la gente con frecuencia desconcertada pensaba que Jesús era alguno de los profetas. Lo dice Mateo 16:14 y en otros. Que habría vuelto a este mundo, posibilidad que se le atribuía al famoso Jeremías. Y en cualquier caso, según la tradición cristiana original, Jesús fue tenido y visto como uno de los profetas. En lo que en el lenguaje semítico de aquel tiempo equivalía a decir es un profeta. Una convicción que se repite también en otros tres evangelios. El de Juan, el de Lucas, el de Mateo. Por tanto, la afirmación según la cual Jesús fue un profeta se encuentra atestiguada en los cuatro evangelios. Si no, mirad. Segunda parte. Jesús, un hombre de Dios. Aquí la proposición de indica la relación preferente y dominante que marcó la vida, la actividad y el centro mismo, que explica no solo la conducta de Jesús, sino sobre todo del Evangelio. Jesús no fue un mero pensador, ni un simple agitador social. Por supuesto, jamás dio la impresión de ser un funcionario de la religión. No, y no. Ni fue para sus conciudadanos un rabí o doctor rabínico de la ley. Pero es verdad que algunas veces se le denominaba así en los evangelios. Marcos 9:5, Mateo 23:7 y alguno más, y muchos más. Pero en este punto concreto es importante saber que el tratamiento de rabí no significa ya en los años 30 del siglo I lo mismo que 100 o 200 años más tarde. En tiempos de Jesús, decirle a algún
a alguien rabí no pasaba de ser un tratamiento de respeto. Se puede decir que Jesús fue un hombre inspirado, de los que surgieron en Israel en tiempos de crisis. Tiempos de escasez, hambre, sequía, tensiones políticas y sociales. Uno de aquellos hombres que, como Elías y Eliseo, vivían en la estrecha relación con los oprimidos y con gente de la periferia social. Todo esto permite decir que el mensaje de Jesús, concretando, fue no la iglesia que no fundó nunca, sino el anuncio del reino de Dios. Lo tenemos en Marcos 1, 14 y 15. Y con este anuncio fue el centro del Evangelio. Tercero, Jesús, humanización de Dios. Es decir, Jesús no fue solo ni principalmente un hombre de Dios. Es Jesús la presencia de Dios en este mundo. Nos revela a Dios y nos dice cómo es. Este tema es capital, por eso necesita, además, una explicación, al menos para entenderlo, elemental. Vayamos. La teoría cristiana tiene su centro en la encarnación de Dios, que es el punto clave para explicar la unidad de Jesús con Dios. Y para no olvidar nunca que cuando hablamos de Dios y de Jesús, estamos hablando ¿de quién? Del trascendente, el Dios creador. O sea, hablamos de una realidad que no está a nuestro alcance. Y por eso mismo, de lo que no conocemos, ni podemos conocer. Esto es la verdad. Jesús es, por eso, la humanización de Dios, hecho hombre. Y por consiguiente, la presencia de Dios entre los humanos. Y la sorprendente respuesta que el mismo Jesús le dio a uno de sus apóstoles, al joven Felipe. ¿Quién ha visto a mí? Ha visto a Dios, al Padre. Por esto se comprende la conclusión que cierra el prólogo del Evangelio de Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único de Dios es quien nos lo ha explicado. Juan 1, 18. Jesús, pues, es palabra de Dios tal como lo encontramos en el Evangelio, en la explicación de lo que quiere Dios. Ahora bien, si es Jesús, el Jesús del Evangelio, ¿quién nos explica cómo es Dios? Lo que Dios quiere y lo que rechaza, y sobre todo cómo podemos y tenemos que encontrar a Dios. Entonces descubrimos, como una sorpresa inesperada, una serie de hechos que probablemente nunca pudimos imaginar. Me refiero, por otra parte, a hechos que están claramente formulados
en los 4 evangelios. Hechos además que son demasiado frecuentes, no nos entran en la chinostra, que digo yo, en la cabeza. De forma que tantas veces, cuando alguien se atreve simplemente a decir lo que Jesús dijo a las personas más religiosas, le parece una blasfemia y una herejía. Ahí está. Los hechos más significativos a los que me refiero son los siguientes: Jesús y el templo, Jesús y los ritos religiosos, dos cuestiones que necesitan una debida explicación que vamos a hacer ahora mismo. Jesús y el templo. Dios, tal como se nos revela en Jesús, no necesita templos, ni quiere templo alguno, lo que equivale a decir que Jesús desautoriza y suprime un componente fundamental en la religión tradicional, el espacio sagrado. A ese respecto, es importante caer en la cuenta de que en los evangelios no hay ni un solo relato en que se haga alusión alguna a que Jesús participara en las ceremonias rituales del templo, o simplemente que se retiraba a aquel lugar santo para orar. No. Una conducta que en el caso de Jesús resultaba extraño e incluso quizás contradictoria, ya que él mismo afirmó que el lugar, casa de oración, era el templo. Ahora, sin embargo, el propio Jesús no dudó en asegurar que los hombres de la religión habían convertido la casa de oración en una cueva de bandidos. ¿Te recuerda la cita? Los cordeles, las monedas tiradas. Hacer negocio con los sentimientos religiosos de la gente. ¡Qué asco y qué vergüenza! ¿No es esto algo muy parecido a esto? Lo que se hace ahora al cobrar las entradas para visitar catedrales y monumentos sagrados, en lo que no pocos bandidos de ahora se disfrazan de clérigos de antaño. Se comprende por eso, hermanos y amigos, el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo, que conocemos todos, teniendo los sacerdotes de entonces tantas cosas, como de hecho tenían contra Jesús, el episodio determinante en el juicio religioso, en que Jesús fue condenado a muerte, y en las burlas de los hombres de la religión, cuando agonizaba en la cruz. Lo más fuerte para aquellos hombres sagrados fue precisamente lo del templo. El gran negocio del poder y del dinero fue sin duda decisivo para enseñarse contra Jesús. Y no cedieron en su empeño hasta que lo vieron agonizar y morir como un peligro subversivo para el imperio. Sin olvidar lo más importante que ocurrió al final de este episodio conflictivo. Según el relato del Evangelio de Juan, lo último que Jesús le dijo a los dirigentes religiosos: destruir este templo y el tercer día lo levantaré. Es que el templo era y es no un sitio, un edificio determinado, sino el mismo Jesús. No habló de la purificación del templo, sino que más bien vino a decir
se acabó el templo. A Dios lo encontramos en nuestras relaciones con Jesús. Pero donde más patente queda lo que Jesús pensaba sobre el templo es en el coloquio con la mujer samaritana, concretamente en los versículos 20 y 26. Como es sabido, el punto de litigio entre los judíos y samaritanos estaba motivado precisamente por el verdadero templo, que para los judíos era el de Jerusalén, mientras que para los samaritanos era el monte Garizim. Una vez más, la religión dividiendo y enfrentando a la gente, a las personas y a los pueblos. Si las cosas Jesús corta por lo sano y afirma sin rodeos que el verdadero culto que Dios quiere no es el que se rinde en este templo o en el otro, sino en la vida del que se da el Espíritu y en verdad. Juan 4, 22. Esta afirmación del culto que Dios quiere se basa en la negación del culto que no quiere. Y resulta que el culto que Dios no quiere es el de los templos. Más adelante deduciremos las consecuencias que se deberían seguir para la autenticidad de la Iglesia si los cristianos tuviéramos libertad y la audacia de tomar en serio el Evangelio y ser fieles a lo que Jesús dijo e hizo. De momento baste recordar que ya en el siglo III, desde Tertuliano a Cipriano, los cristianos empezaron a construir iglesias, lugares de culto, que progresivamente fueron creciendo en su ornamentación, gastos y privilegios que estaban bien documentados. Para entender todo esto de el templo, Jesús y los rituales religiosos. Según los evangelios, con el Dios de Jesús no nos relacionamos mediante rituales sagrados, sino mediante nuestra conducta. Los rituales, en efecto, fueron y siguen siendo una carga pesada para los cristianos. Y una carga que con frecuencia las religiones suelen anteponer a la vida, es decir, a la paz, a la felicidad y a la alegría de vivir. Esto es lo que queda patente en el relato de la boda de Caná, que ya habíamos hablado antes. El primer hecho, el primer episodio simbólico que narra el cuarto evangelio, es un episodio en que el autor indica en la casa de una familia modesta que había podido comprar el vino suficiente, que no había podido comprar el vino para la fiesta de la boda. Almacenaba nada menos que cerca de 700 litros de agua en sólidas y pesadas tinajas de piedra, no para los usos comunes de la casa y la familia, sino para los ritos de purificación que los fariseos habían introducido. El relato, por tanto, aporta un dato capital para advertir lo que Jesús pensaba de los rituales religiosos y el valor que les daba. Para Jesús, en efecto, estaban antes la alegría del vino, de la fiesta, que la sumisión y los ritos que imponía la religión. Esta preferencia
de Jesús por la vida, por lo necesario para la vida, la dignidad y la felicidad de vivir con salud y alegría, anteponiendo esta plenitud a la observancia de ritos y de la sumisión a las normas que la religión imponía. Se repite insistentemente, una y otra vez, los continuos conflictos que Jesús mantuvo con los maestros de la ley, sobre todo con los observantes fariseos. Este hecho es central en los 4 evangelios, que si no tienen muy presente y se ve muy claro, no nos enteramos de lo que Jesús quiso enseñarnos sobre cómo encontrar a Dios. Dios no está en el templo. Lo que acabo de decir es muy importante, que en ello radica una de las claves indispensables para entender el cristianismo. En efecto, cuando el Evangelio de Marcos relata la curación de un manco en la sinagoga el día de sábado, Jesús hace allí una pregunta de sí. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Salvar una vida o matar? Probablemente lo que Jesús preguntó fue: ¿qué es lo más importante para la religión? ¿Someterse a las normas de los rituales y dar vida y aliviar el sufrimiento? Los hombres de la religión no tuvieron respuesta para las preguntas de Jesús. Y es que, como se ha dicho muy bien, lo que hizo allí Jesús supone una amenaza para el status quo, porque las necesidades de los marginados y desesperados son más importantes para Dios que el control de los dirigentes religiosos. Por otro lado, este relato de la curación del manco abarca más la cuestión inmediata de tal curación. Esta visión del sábado es contraria a todo sistema que protege los intereses y la élite y su acumulación de riqueza y poder, que impide a los humildes cubrir las necesidades vitales. Por esto, hermanos y amigos, ni más ni menos, se comprende la irritación impaciente de un jefe de la sinagoga cuando le dijo a los lisiados y enfermos un día de sábado: hay 6 días de trabajo, venid esos días a que os cure y no el día de precepto. No le faltaba razón al jefe de la sinagoga, no, desde la lógica de los jefes de la religión, en que deberíamos tener siempre presente los cristianos, los que se supone que creemos en el Evangelio, en la lógica de los marginados de este mundo. Jesús explicó esta lógica de los marginados aludiendo a quien tiene un burro, un buey. Le da lo que el animal necesita, aunque sea día de precepto. Y a un ser humano que sufre, de forma que ese sufrimiento se puede remediar, lo vamos a dejar con su dolor, en su carencia, porque la religión y sus dirigentes le interesa mantener incontable el hecho religioso, con sus normas, con su ceremonia. Sin exagerar, se puede afirmar que Jesús vino a decir al jefe de la sinagoga que la religión trata a los desgraciados de este mundo peor que se trata a los burros y a las bestias en general. Jesús se dio cuenta de este despropósito en cuanto se puso a explicar a la gente lo que representaba la buena noticia, la sabiduría de Dios, el Evangelio.
Esto queda patente en la primera recopilación, episodios, que recogió el más original de los evangelios, el de Marcos. Todo el capítulo segundo de este evangelio es una detallada y extensa consecuencia de los primeros enfrentamientos que tuvo Jesús con los dirigentes de la religión. Más en concreto, Marcos nos informa de que Jesús perdonaba los pecados al margen de los ritos oficiales de la religión. Jesús, además, llamó a un odioso recaudador de impuestos que le siguiera en el grupo de sus íntimos, Zaqueo. A lo mismo Jesús añadió la participación de un banquete, el simposio de comunión, de amistad, lo que indica ya que Jesús andaba con malas compañías. A esto se suma que Jesús y sus discípulos no ayunaban cuando la religión lo mandaba. Y para colmo sabemos que no observaba las normas relativas al descanso del sábado. Llegaron hasta el cerni de la libertad en relación al hecho religioso, de defender con toda claridad y contundencia que la virtud de la vida humana está antes y más importante que la observancia de las normas de la religión. Esto fue lo que movió a los observantes religiosos fariseos y a los integristas políticos herodianos a tomar ya desde entonces la dirección de matar a Jesús. Y por último, el problema central quedó patente en la pregunta que él mismo planteó en la sinagoga. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matarla? Lo que en realidad fue hacer esta pregunta tan simple como terrible. Lo central de la religión, el sábado, es la sumisión a las normas y a los ritos, o es la vida y la felicidad humana, sus derechos, su dignidad y su plenitud. Pues aquí nos quedamos. Nos quedamos para después entrar en otro interesante capítulo: falsificación y engaño de estos ritos religiosos. Así lo vio Jesús y así queremos verlo nosotros. Bueno, hermanos, nos veremos en la próxima sesión más tarde. Adiós.